Un atento saludo por parte de la Secretaría Departamental de Salud. Tendré la ocasión de presentar las guías clínicas prácticas de la enfermedad del dengue. Mi nombre es Daniel Francisco González Materón, médico con maestría en salud pública y especialista en auditoría de servicios de salud y control integral de gestión. Laboro en vigilancia de salud pública del departamento. Entonces, comenzamos por definir que el dengue es una enfermedad infecciosa, sistémica y dinámica que puede cursar de forma asintomática o manifestarse con un espectro amplio clínico que incluye manifestaciones graves y no graves. Después del periodo de incubación de 4 a 10 días, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por 3 fases que comprende la fase febril, crítica y de recuperación. ¿Por qué es importante la enfermedad del dengue en la salud pública? Hay varias causas. Sería una intensa transmisión con tendencia creciente, el aumento del número de casos de dengue grave, los periodos cortos que se presenta el brote epidémico. Entonces, porque circula simultáneamente 4 serotipos y que en la actualidad tenemos la circulación simultánea de 3 serotipos, serotipo 1, 2 y 3. Es la virosis humana transmitida por artrópodo más importante, transmitida por mosquito hembra del género principalmente Aegypti. Recordemos que el virus del dengue comprende una envoltura de membrana lipídica que se inserta una proteína de envoltura E que contiene 4 serotipos antigénicos llamados serotipos dengue 1, 2, D3 y serotipo dengue 4. También se inserta una proteína de membrana M, proteína de capsid que está en la envoltura interna y en su interior el virus RNA monocatenario envuelto de 40 a 50 nm de diámetro que incluye el genoma del tipo viral del dengue. En una célula infectada por el virus del dengue, vemos que se replica en el citoplasma a través de la traducción y procesamiento de la poliproteína para dar luego a la replicación del genoma viral en el retículo endoplásmico para una maduración en el aparato de Golgi y nuevamente la replicación del virus. Los científicos están estudiando en detener a través de la replicación del genoma viral con estudios que están adelantando. Para que en un lugar haya transmisión de la enfermedad, tiene que estar presente de forma simultánea el virus, el vector
y el huésped susceptible. Para que exista la enfermedad, el mosquito hembra Aedes aegypti pica a una persona infectada por el virus del dengue durante el periodo de viremia, que serían los primeros 5 días del inicio de la enfermedad. Luego el mosquito infectado transmite la infección durante aproximadamente 10 días. El promedio pueden ser mucho más, y previa replicación del virus pica a una persona sana, cuyo periodo de incubación es por 7 días, para luego enfermarse por el virus del dengue. Recordemos lo importante, el curso natural de la enfermedad. El curso natural, recordemos que comprende la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril se presenta alza de temperaturas de una forma bifásica de 3 a 7 días. Durante esta temperatura alta, que puede llegar hasta 40 grados, va a presentarse una complicación, que es la deshidratación en los pacientes. Esa deshidratación debemos tener muy presente en las personas del adulto mayor, pacientes con comorbilidad, en niños menores de 1 año, en gestantes, etc. Si no hay una buena hidratación oral, puede ocasionar hipovolemia. Entonces, es muy importante reponer de una manera oportuna para la recuperación del paciente, si no evoluciona a un dengue grave. Recordemos que durante la viremia, la presencia del virus, y en la fase febril, el paciente que presenta fiebre de 3 a 7 días va a presentar además cefalea, dolor retroocular, eritema, mialgia, artralgia. Puede presentarse también hiperemia conjuntival. Síntomas gastrointestinales son comunes, como anorexia, náuseas, vómitos y deposiciones líquidas. Estos pacientes pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas menores, como son petequias y equimosis en la piel. En una prueba de torniquete positivo en la fase febril, si es positiva, indica alta probabilidad que el paciente tenga un caso probable de dengue, aunque en un 12% de estos pacientes no se confirma la enfermedad por el virus dengue. Recordemos que en la fase febril va a presentarse disminución de los glóbulos blancos, que debe poner en alerta al médico sobre la posibilidad de un cuadro probable por dengue. Luego seguimos a la fase crítica.
En la fase crítica debemos tener muy presente la caída de la fiebre, que puede ocurrir entre 4 a 5 días aproximadamente. Al producirse la caída de la temperatura, va a haber un aumento de la permeabilidad capilar que se traduce o que tiene manifestaciones clínicas, que es la extravasación de plasma. Entonces, en esa extravasación de plasma, debemos tener muy presente que hay aumentos del hematocrito y aquí comienza la fase crítica. Esta manifestación de la extravasación de plasma que hemos hablado puede durar de 24 a 48 horas y asociarse a hemorragias en la mucosa nasal y encía y sangrado transvaginal en la mujer en edad fértil. El fenómeno de la permeabilidad microvascular y los mecanismos tromborregulatorios, que son por causas inmunopatogénicas, se sugiere que es debido a la interrupción transitoria del glucocáliz en totalidad. En esta fase crítica vamos a observar leucopenia, neutropenia, linfocitos de formas atípicas de 5 al 20%, va a comenzar a disminuir el recuento de plaquetas en la fase crítica y, por supuesto, aumento del hematocrito debido a la extravasación de plasma. Si la bulimia no se trata oportunamente, puede desencadenar un shock hipovolémico que va a conducir a una hipoperfusión tisular y shock hipovolémico que se manifiesta por la estrechez de la presión arterial media, disminución de la presión de pulso, es decir, menor de 20 milímetros de mercurio entre la presión sistólica y la presión diastólica. Va a manifestarse con taquicardia, con vasoconstricción periférica como zona frialdad en las extremidades, retardo en el llenado de capilar, etc. Y que ese paciente puede evolucionar a un dengue grave. Otras maneras de observar en la fase crítica son las hemorragias críticas. Estos sangrados, que son debidos precisamente por el aumento de la permeabilidad vascular, deben ser tratados adecuadamente en un nivel de atención. Ahora, además, tener vigilancia en los compromisos de órganos, principalmente en hígado, cuando se puede tener el riesgo de una hepatitis, encefalitis, miocarditis, nefritis, y cuando hay compromiso de los diferentes órganos, estamos ante riesgo de dengue grave.
pacientes deben estar referidos a un nivel 3. Entonces observamos en la fase crítica, vemos que hay aumento del hematocrito por la extravasación de plasma, disminución del recuento plaquetario, y a partir del quinto día aumenta los anticuerpos para IgF e IgG, que pueden durar hasta 2 o 3 meses. Luego pasamos a la fase de recuperación. Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica, pasa a la fase de recuperación. Se presenta ya la reabsorción de líquidos, que puede durar de 48 a 72 horas. El paciente mejora su apetito, está mejor su estado de ánimo. Estos pacientes comienzan a normalizarse el recuento de plaquetas y tenemos que tener vigilancia en unos pacientes que tienen comorbilidad. Estos pacientes que tienen enfermedades asociadas, como las enfermedades renales o enfermedad cardiovascular, pueden conducir a una insuficiencia cardíaca cognitiva. Entonces, revisemos rápidamente la fase crítica. Cuando hay extravasación de plasma, estamos ante un caso de un cuadro clínico de derrame pleural, de ascitis, puede presentarse derrame pericárdica, el todo hemorrágico, que es un sangrado crítico importante, que puede presentarse hemorragia en la mucosa nasal, encías o sangrado transvaginal, y cuando hay un compromiso hemodinámico debe referirse a un nivel 3 y fallos de órganos en cada uno de tanto cerebro, hígado, riñón, etc. Entonces recordemos que el dengue tiene un espectro clínico muy variado, aguda y de corta duración, no más de una semana en casi el 90% de los casos. En la fase febril, lo que ya hemos comentado, que se asocia con viremia, puede presentarse un exantema de predominio en extremidades pruriginosos y puede presentarse una bradicardia relativa. Entonces, la clasificación que ha sido modificada de la gravedad del dengue por OPS y OMS, entonces tenemos dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. Dengue sin signo de alarma, persona que pide o ha viajado en los últimos 14 días a zona de transmisión de dengue y que presenta fiebre habitualmente de 2 a 7 días con 2 o más de las siguientes manifestaciones, y que usualmente ese cuadro febril dura entre 2 a 7 días aproximadamente. Dengue con signo de alarma es todo caso de dengue que preferentemente a la caída de la fiebre puede presentar uno o más de los siguientes síntomas: dolor abdominal intenso, vómito persistente, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia mayor de 2 centímetros,
y aumento progresivo del dengue. Hacemos énfasis en el dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen. En un estudio por parte de la OPS hay un valor predictivo del 90% de la presencia de extravasación de plasma. También igual la forma clínica importante en los casos de ascitis o derrame pleural, choque el 2% aproximadamente. Es el dolor abdominal intenso. Es debido a un dolor en la región del hipocástrio. Es un dolor reflejo ocasionado por la presencia de extravasación de líquidos en la zona suprarrenal y perrenal que irrita los plexos nerviosos de la cavidad peritoneal. Tener muy presente que puede estar evolucionando a un choque por dengue grave. Vómito persistente, cuando se presentan 3 o más vómitos en 1 hora o 4 o más en 6 horas, impide que haya una hidratación oral y por lo tanto el paciente tiene riesgo de una hipovolemia. Acumulación de líquidos como son ascitis, derrame pleural, derrame pericárdica, pues tenemos herramientas útiles como es la placa de tórax apilateral, ultrasonografía abdominal. También tenemos sangrado de mucosas. La importancia de estos sangrados a nivel de la mucosa nasal, de las encías, o sangrados importantes que cuando hay compromiso hemodinámico pueden conducir a una enfermedad de dengue grave. Tener presente letargo y irritabilidad en el puntaje de Glasgow menor de 15, hipotensión postural ante riesgo de una hipovolemia. Es un paciente que puede tener compromiso hemodinámico, hepatomegalia mayor de 2 centímetros, que se debe principalmente a una congestión, hemorragia intrahepática y metamorfosis de grasa. Esta hepatomegalia puede ser dolorosa y a la palpación está por debajo del reborde costal mayor de 2 centímetros y hay aumento progresivo del hematocrit. En dengue grave es tener muy presente que una o más de las siguientes manifestaciones se considera dengue grave: choque o dificultad respiratoria debido a la extravasación grave de plasma, choque evidenciado por pulso débil, taquicardia, extremidades frías, llenado capilar mayor de 2 segundos, presión de pulso menor de 20 milímetros de mercurio, hipotensión en fase tardía. Sangrado grave, según la evaluación del médico, se da más en el aparato digestivo, como hematemesis, velena, metorragia voluminosa, sangrado del sistema nervioso central y compromiso grave de órganos
como son el daño hepático, con aumento de las aminotransferasas 10 veces más, que superan los 1000 unidades UI, alteración del sistema nervioso como son alteración de conciencia, miocarditis, nefritis, etc. Recordar que durante la clasificación del dengue con signo de alarma y dengue grave requiere observación estricta e intervención médica inmediata. Entonces hablamos que en la fase de recuperación rápidamente debemos de vigilar distribución de líquidos, descartar infecciones bacterianas sobreagregadas, vigilar especialmente a los pacientes con cardiopatía, nefropatía o adultos mayores, y puede presentar un exantema tardío que puede definirse como un mar rojo con islas blancas. Para resumir, los problemas clínicos en la fase febril, crítica y de recuperación del dengue tenemos en la fase febril deshidratación, convulsiones en niños, y la fiebre alta puede asociarse al trastorno neurológico. En la fase crítica, choque por la extravasación de plasma, hemorragias graves y compromiso grave de órganos. Y en la fase de recuperación, hipervolemia, si el tratamiento intravenoso con líquidos ha sido excesivo. Esto rápidamente es un cuadro de características clínicas epidemiológicas de dengue grave. En Colombia en 2010 vemos que la fiebre se presentó en un 100%, manifestaciones hemorrágicas en un 70%, derrame pleural en un 8%, asitis 6 y choque 1.3%. Para los métodos de diagnóstico, tenemos el método directo y un método indirecto. El método directo, que es el diagnóstico virológico, es aislamiento viral, prueba molecular y antígeno NS1. Y método indirecto tenemos el diagnóstico serológico, que son las pruebas IgM, test de ELISA, IgG, test de ELISA y prueba rápida, que cuando es positiva hay presunción o probabilidad de una infección por arbovirus, pero no nos define la diferencia de ellos. Se complementa con cuadros hematológicos, con cuadro hemático, tiempos de coagulación, pruebas bioquímicas y la utilidad de las imágenes en la fase crítica de placas, rayos X de cúbito lateral derecho, ecografía abdominal, electrocardiograma, ecocardiograma. Para el diagnóstico en caso de mortalidad es obligatorio hacer una autopsia clínica por ser una muerte por un evento de interés en salud pública. Se deben tomar fragmentos de hígado, vaso, pulmón, cerebro, con el fin de esclarecer la etiología de la muerte. Vemos aquí la identificación de anticuerpos de IgM, la elevación principalmente después del quinto día
del anticuerpo IgM, 5 días de iniciado el cuadro febril y que persiste hasta 2 o 3 meses. Su presencia indica una infección actual o reciente. El aislamiento viral es principalmente durante los primeros 5 días y el tercer día de inicio de síntomas es el momento óptimo. Para diferenciar una respuesta inmune contra el dengue, tenemos infección primaria e infección secundaria. En la infección primaria por dengue se eleva rápidamente IgM seguido de la elevación del IgG. En una infección secundaria se eleva gradualmente IgM-GGG con un incremento muy leve de IgM. Entonces es importante para los médicos, personal asistencial, la clasificación de dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. La importancia de la clasificación de los grupos A, B, C. El tratamiento depende del reconocimiento precoz de los signos de alarma, continuo monitoreo y reestratificación de los casos y el inicio oportuno de la reposición hídrica. Tener muy presente que en el grupo A, tratamiento ambulatorio, grupo B, B1, son pacientes que van a recibir tratamiento oral o intravenoso en las unidades de dengue, principalmente pacientes con morbilidad o grupos de riesgo que no puedan recibir hidratación oral y pacientes que deben ser remitidos a un grupo, a un nivel 2, pacientes con signo de alarma y pacientes que requieren un tratamiento de urgencia en el lugar de diagnóstico o derivación urgente a hospitales más complejos de alta tecnología, pacientes con dengue grave. Entonces, rápidamente, para hacer un recuento rápido, para tratamiento ambulatorio, el líquido por vía oral, 2 o más litros para adultos o niños, la importancia de leche, sopa, jugo de frutas, excepto cítrico, ya que el agua sola no es suficiente para reponer las pérdidas de electrolitos, reposo y cama. No olvidemos la importancia del toldillo para evitar la transmisión de la infección a nivel domiciliario y vecino y aliviar los síntomas con acetaminofén, nunca más de 4 gramos por día para adultos y dosis de 10 a 15 miligramos kilo peso en niños. Tenemos que hacer énfasis en la vigilancia de los signos de alarma y también que están contraindicados los antiinflamatorios no esteroides como la dipirona, etcétera, y acetilsalicílico, porque pueden conducir a una hemorragia cuando se agrave este tipo de pacientes por infección del dengue. Entonces, cuando tenemos dengue sin signo de alarma, pero afección asociada o riesgo social, es hidratarlo según la fórmula de Holiday con lactato de Ringer o solución salina normal
en dosis de mantenimiento a 2 a 3 mililitros por kilogramo peso hora, reiniciar tratamiento oral tan pronto sea posible, tomar pruebas de laboratorio, curvas de temperatura, volumen de líquidos, diuresis, volumen, frecuencia y la hora de la última misión, y vigilar signos de alarma. Pacientes con dengue con signo de alarma, la importancia de obtener antes un cuadro hemático completo, hematocritos, plaquetas, leucocitos, administrar inmediatamente solución cristalóide de 10 mililitros por kilogramo peso, primera hora, controlar estrictamente los signos vitales. Si hay mejoría, la diuresis es mayor de 1 mililitro por kilogramo hora, se reduce el goteo de 5 a 7, 2 a 4 horas, luego se reduce de 3 a 5 kilogramos hora, 2 a 4 horas, y si la mejoría se mantiene, reduce dosis de 2 a 4 miligramos por kilo hora. Evaluar el estado clínico, hemodinámico del paciente, repetir el hematocrito, observar la tolerancia a la administración oral, y la mejoría está indicada por desaparición progresiva de los signos de alarma y remisión progresiva de la sintomatología general. Entonces, estos están en los protocolos clínicos. Pasemos rápidamente a los criterios de egreso que el paciente debe cumplir para dar alta: ausencia de fiebre de 24 a 48 horas, mejoría del estado clínico, tendencia al aumento en el recuento plaquetario, precedido de aumento en los leucocitos, tener muy presente el diagnóstico diferencial. En la fase febril, no olvidemos que el mosquito hembra Aedes aegypti transmite la infección del virus del dengue, chikungunya y Zika. Tener presente enfermedades de tipo influenza, tipos de erupción cutánea, manifestaciones neurológicas y también diagnóstico diferencial en la fase crítica del dengue, en infecciones, neoplasias malignas y otros cuadros clínicos. Importante evitar los criaderos, un control de vector a través de las larvicidas químicos, insecticida para adultos, asegurar que los pacientes intrahospitalarios, su familia o el personal asistencial, evitar la picadura del mosquito infectado por el virus dengue. Muy rápidamente hacemos una comparación de la arbovirosis. Tenemos dengue, chikungunya y Zika. Entonces, para el dengue, la fiebre con tendencia bifásica, tanto en el dengue como el chikungunya, y hay una intensidad mayor de fiebre que es mayor a 39 grados en los pacientes con chikungunya. Zika, no olvidemos que el caso sospechoso es RAS más 2 o más criterios clínicos, que son fiebre no mayor de 38.5, mialgia, artralgia, principalmente. Entonces vemos que la mialgia, artralgia más acentuada en los pacientes con
chikungunya presentan dolores articulares bilaterales muy similares y afectan principalmente la falange de las manos, muñecas, rodilla y tobillo. Son dolores que logran una incapacidad funcional en estos pacientes. El ras maculopapular vemos que diferencia de una manera muy importante el Zika, que con la conjuntivitis estamos ante un cuadro probable por el virus de Zika. En dengue puede presentarse una hiperemia conjuntival, igual en el chikungunya, pero en el Zika es un aumento de la hiperemia conjuntival muy importante. Pues recordemos que en la fase febril puede comenzar a presentarse una hepatomegalia y en el cuadro hemático recordemos que en la fase febril hay disminución de los glóbulos blancos y en la fase crítica leucopenia neutropenia, linfocitosis de formas atípicas del 15 al 20%, disminución de las plaquetas y aumento del hematocrit. En pacientes con chikungunya puede haber a veces leucopenia, pero el recuento de plaquetario se mantiene moderado. Recordemos la importancia de la vigilancia de Zika en los pacientes gestantes, descartar malformaciones congénitas, alteración del sistema nervioso central y síndromes neurológicos como es el síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalitis, etc. Por el momento, pues, esto es una apreciación muy cerca de las formas de las guías clínicas y estaremos muy atentos para algunas inquietudes. Muchísimas gracias.